Hola a todos, bienvenidos al canal. Tengo tres fragancias, son tres fragancias de Ralph Lauren y voy a reseñar una que no está reseñada en el canal todavía, aunque la tengo de hace ya tiempo, y luego otras dos más que ya están reseñadas y os comento un poquillo así por encima cómo son y mis preferencias y demás. A ver, la serie de Ralph Lauren, la Polo, siempre ha sido un clásico. Yo tuve la One Pony, esa al principio, que tenía luego la verde clásica, que ya está descontinuada. Sacaron la Colon Intense, hay una nueva. Y otra nueva, esa creo que fue de hace, no sé si del año pasado, por ahí anda este año. Y la última, la Polo 67, que esa está pendiente también a lo mejor de reseñar o si posiblemente la compre, no sé. Pero la Polo 67 es la última. Visto de la página web, que por cierto ya muchos reseñadores dirán que fragántica, ya no es de fiar, no sé qué y tal, claro. Si es que al final es lo que hay. Está mirando ahora de la página web. Está mirando de la página web, que es lo que estoy haciendo yo desde hace ya un tiempo y ya me di cuenta de ello. También bien por ello, porque si habrán visto mis vídeos, porque lo han visto seguro que lo han visto en mis vídeos, ya sabrán de lo que hablo y ya sabrá a quién me refiero también. O me refiero a varios, entre ellos varios. Aunque tengan muchos miles de seguidores y mi canal no llegue ni siquiera a 1000 seguidores, pero ven mis vídeos. Es que es lo que hay. Es que es lo que hay, punto. Bueno, pues es que también es bueno darse cuenta de las cosas bueno, y rectificar y demás. Y en este caso, pues ya me di cuenta de lo que había. Se puede guiar uno, más o menos, pero ni siquiera, ya lo dije, ni siquiera en los comentarios se puede guiar tampoco por los comentarios. Ya lo dije, que cada uno, como se suele decir, de su padre y de su madre, cada cual tiene sus propios, bueno, sus propias preferencias, sus propios gustos, para gustos, colores y aromas y de todo. Entonces, ya lo vuelvo a decir, aunque yo diga que esta fragancia me gusta y demás, tenéis que probarlo siempre, testearlo en perfumería una y 1000 veces si hace falta. Tampoco considero lo de las compras ciegas, no lo veo tampoco. Yo lo he hecho porque no tuve más remedio que alguna y demás, o tipo online, que tampoco eran muy caras, precio medio, o no sé si una de unos 30 euros, una cosa así. Y fue uno o dos. Ya está. No lo aconsejo, la verdad es que no lo aconsejo nunca. Entonces, aunque yo diga que esa fragancia es buena, tampoco guiaros por mi expectativa. O sea, cada uno tiene sus propios gustos y lo vuelvo a decir, tenéis que probarlo. Y dejaros de historias de papelito y esa historia del fieltro, del secante y echarlo en piel. Porque cada uno tiene un pH diferente, pieles grasas, pieles ácidas, pieles secas y cada uno hay alguna manera que difiere también en el aroma. Entonces directamente la echáis en piel. Si no tenéis más remedio en el papel, pero vais otro día y lo volví a echar en la piel. Por lo que sea, no podéis hacer una idea simplemente, porque a mí me ha pasado muchas veces de ir usando ya 10 fragancias y testeando 10 fragancias y ya no sabes ni que por qué parte del cuerpo echar. Entonces sí que el papel, bueno, te puede hacer una idea, pero ir al día siguiente y volverla a echar y en concreto es una fragancia y ir a por esa. Esa es la recomendación que doy. Ya creo que será el vídeo largo después de esto, de este tostón, pero bueno, yo lo digo las cosas con total sinceridad, con honestidad, y a mí ni me patrocina nadie, yo las compro de mi bolsillo, no soy el que compro, ya digo, no soy el que compro los testes por vagina, que hay mucha cara dura que luego compra testes por vagina y demás, que después se da cuenta uno de que le falta la caja o le falta el tapón y es porque son testes y demás. Yo le digo lo que hay. Entonces, son de mi colección. Este es un humilde canal, simple y llano. Quien quiera verlo, quien no, pues nada, ya sabéis, ya hay muchos mejores reseñadores seguro que yo y ir a otros tipos de canales. Mi canal es así y punto pelota. Bueno, vamos a reseñar es lo que hay. Vamos a reseñar la Polo Black de Ralph Lauren. Con respecto a la línea Ralph Lauren, a ver, han salido
muchas botellas y demás. Yo creo que las botellas están cambiando. Estas se siguen vendiendo en la página web. La Polo Black de Ralph Lauren se sigue vendiendo en la página web. Está en torno, las medidas son 75 y 125. Os leo así por encima, que es la sede mango helado, lo que tiene de salida, Artemisa, la nota de corazón y luego el fondo de pachulí. Aunque después digan que tiene mil notas más, pero no es cierto. Esta es la botella. El 2005 la hizo el perfumista Pierre Negrin. Esta es una salida que tiene, voy a dejar el tapón, una salida que tiene totalmente afrutada con ese pomelo que le das como si fuera eso, un helado de pomelo afrutado y muy al principio, la salida tropical, muy tropical, no dulce, excesivamente dulce, porque no es la cuestión de este dulzor a lo que me refiero, sino a lo tropical, frutal de esta Polo Black, que no está todavía reseñada en el canal. Esta es de las que más me gusta de la línea de las que voy a presentar ahora, que ya están reseñadas, las otras dos están reseñadas, pero es yo creo que es de las que más me gustan, y hay una segunda que está ahí, pero bueno, está en torno a eso. Se la sigue vendiendo en la página web. No entiendo porque hay algunas perfumerías que o es difícil de encontrar o ha subido muchísimo el precio. Son 75 mililitros y luego está el de 125. 75 he visto precios desorbitados en torno a 70, 80 euros, 70, 80 pavos, y no comprendo lo que ha subido esta fragancia. Se sigue vendiendo en la página web, está, porque yo miro la página web directamente y la verdad es que la fragancia, o sea, para este tiempo primavera, verano, lo aconsejo totalmente. Una estela que proyecta sobre todo el tema del mango, lo afrutado y demás, junto con la Artemisa, que es, Artemisa es digamos, lo floral, así, un toque que le da, y luego la nota de pachulí, que es lo terroso. Realmente lo que se presencia en la fragancia es lo tropical. No es dulce, lo vuelvo a decir, y es, recomendada así, se ve como una cítrica, frutada y demás, que es encantadora, vamos, la fragancia. Me encanta, ya no sé cuántas veces lo he echado, pero eso. En duración 4 o 5 horas, tiene un rendimiento 4 o 5 horas, no esperéis tampoco mucho, es una concentración eau de toilette, porque creo que tengo entendido que no hay eau de parfum, como en las demás. Y nada, ya es un clásico de Polo Ralph Lauren. Ya digo, están realizadas en Francia, pero es americana, la empresa americana, ya sabéis, que salió en el 67, por eso lo de Polo 67 cuando se fundó Ralph Lauren. Vamos con la segunda, que ya sí que ya está reseñada. Este es un botellón que tengo yo, que lo compré a muy buen precio. Os diré, tiene 200 mililitros y lo tenemos aquí. Ya habéis visto la caja. Esta sí que está reseñada ya. Ya veis la botella. Con respecto a la botella, habrán cambiado. No sé si esta sigue siendo igual o no. Hay algunas botellas que tienen... Esta sí que hay una que es edición perfume y otra como perfume intenso y demás. O de parfum y después la parfum. No sé exactamente, pero esta es la eau de toilette. Os voy a leer las notas. Este es del 2013. Olivier Guillotin es el perfumista. Y luego tiene limón, bergamota y enebro en la salida. Un corazón de azafrán rojo, salvia y lavanda. Y luego madera de cedro, vetiver y vainilla. Nos encontramos con una fragancia un poquito más no tan primaveral. Vemos salida cítrica, por lo que tenemos, sobre todo es la salida así, el azafrán y todo eso, que le da ese toque un poquito especiado. Se nota como un poquito más para invierno. Creo que salió un top, nos la aconsejé como fragancia más para invierno, primavera y demás. Ya es la que menos me gusta de las tres. Y bueno, ese toque que tiene madera de cedro, vetiver y vainilla. Lo que noto sobre todo un poco lo dulce, avainillado, ese toque terroso.
de vetiver y demás, es un poquito más madura. Para verano, fragancia versátil, pues la Polo Black es más versátil que esta, que la Polo Red. Ya digo que esta es una eau de toilette. La compré en 200 porque tiene muy buen precio, porque estaba a un precio de, no sé si me salió menos de 50 euros los 200 mililitros, o sea que fue un precio de escándalo, la verdad, y muy buena fragancia. Las Polo normalmente son fragancias versátiles, yo las veo muy para el día a día y demás, pero esta en concreto es un poquito más especial. Esta un poquito tiene ese carácter de vainilla que le da, y bueno, la salida sobre todo la salida esa cítrica que tiene, pues viene acorde, digamos, para el día a día, pero no es tan versátil de las que estoy, bueno, de las que estoy presenciando ahora. Y luego esta de aquí es la Eau de Parfum. Esta es de mis preferidas junto con la Polo Black. En versatilidad diría yo que la Eau de Parfum, que ya está reseñada en el canal, es más versátil. Esta Eau de Parfum, os digo que es de 2016, el perfumista es español, es Carlos Benaín, y esta tiene una salida de pepino, melón, os voy a leer las notas, sí, pepino, melón y mandarina, sobre todo esa salida que tiene que se queda durante todo el tiempo de la fragancia, porque lo tiene verbena, albahaca, salvia y geranio, la nota de corazón, que lo hace un poco floral así y demás, pero la nota silvestre, y pone ante, que es un ante sintético que tiene como una especie de gamuza y demás, que eso es lo que le da, digamos, un poquito al fondo, pero sobre todo la salida, que es la salida y lo que te hace penetrar sobre todo en la fragancia durante todo este tiempo, donde permanece, digamos, el olor durante todo el tiempo. Esta salida que tiene es la nota como digo, tiene melón, mandarina y pepino. Esta salida como apepinada, junto con melón, súper cítrica, y también claro, tiene la nota del pepino junto con el melón, le da un toque tropical también, y eso, no tan tropical como la Polo Black, pero es junto con, bueno, de mis preferidas de estas tres, diría estas dos, y ya he usado más esta, aunque la Polo Black decían que era como un poquito más para noche y demás, que no tiene nada que ver con la noche porque es súper versátil. Esta la veo un poquito más versátil por el tema de que a muchos a lo mejor no le hace gracia lo del tema del mango, a lo mejor demasiado afrutado, muy tropical y demás, y esta es la versión más, digamos, versátil de las tres. Nos quedamos con esta, con Polo Black, Polo Red y Polo Blue. Estas tres de aquí son las tres de Ralph Lauren, las que tengo yo de momento. Es difícil de coger, iba a hacer, pero no es difícil de coger. Vaya a ser que se me caiga y ya la joda. Así que la Eau de Parfum es más versátil. Esta tiraría un poquito más para eso, para primavera. Para este tiempo está bastante bien, por ese tiempo un poco primaveral e invernal. Y luego, pues no significa que al ser destacado Polo Black o denominado Polo Black sea para la noche, súper versátil, ya digo, pero la que llevo, digamos, usando sobre todo este tiempo es esta de aquí, es la Eau de Parfum. La Eau de Toilette es parecida, pues yo usé la Eau de Toilette hace ya bastante tiempo, pero me quedo con la Eau de Parfum por eso, por el tema del rendimiento, sobre todo el rendimiento está durando, aunque muchos dicen que no, pero supera las 5 horas en la Eau de Parfum, en esta Polo Blue. Así que, bueno, esto es lo que es la reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Son fragancias, las Polo son todas fragancias buenas, fragancias muy versátiles. Ya digo, quien pruebe la Polo 67 ya me dirá qué tal es y poco más. Bueno, pues nada, muchas gracias por visualizar. Nos vemos en el siguiente vídeo.